Esto es lo que Miguel llamaría una editorial. Pokémon Go. Me ha llamado la atención de Pokémon Go que ha salido un discurso fuerte en contra de Pokémon Go. No por la gente que lo encuentra ñoños, a los que juegan o nerds, sino una tesis sobre la emancipación, ¿no? Que dicen que quienes juegan Pokémon Go están enajenados, ¿no? O sea, que este es un paso más a la enajenación estilo Matrix, como que la realidad virtual se va a comer a esta realidad. Y yo tiendo a pensar que esa tesis es muy conservadora. O sea, pensar que la tecnología, los dispositivos electrónicos, los smartphones, qué sé yo, se están comiendo la posibilidad de emancipación de los pueblos, por así decirlo, me parece radicalmente conservadora. Es lo que sostiene Agamben respecto a los celulares, por ejemplo. Que a él le gustaría destruirlos todos porque ahí habría real comunidad. Exactamente, y lo hemos dicho antes también, es la discusión o el ejemplo que usó Atria en una discusión con Carlos Pérez. Carlos Pérez decía exactamente lo mismo, o sea, los celulares son unos dispositivos de enajenación. Y claro, y Atria le respondió, chuta, si los celulares ayudan a que haya más comunicación, que vengan celulares y mucho más otras cosas. O sea. Exacto. Entonces a mí lo que me parece esas tesis, que las sostienen desde los marxistas conservadores hasta los fascistas conservadores, que parecen ser la misma cosa cada vez más, es que creen que lo humano es radicalmente distinto de lo tecnológico o de lo animal o de otras categorías así de amplias. Y en el fondo es una representación de la tesis teológica de la imagen y semejanza, ¿no? Que el hombre fue hecho imagen y semejanza del hombre significa, o sea, de Dios, que ninguna otra especie es similar a Dios, ¿no? Por lo tanto está la tesis de la unicidad, de lo único de lo humano, ¿no? Yo creo que es una tesis deficitaria para efectos teológicos. Sí. Es el pilar del creacionismo en Estados Unidos, y por eso es muy fácil cuestionarla, digamos. O sea, y por eso la gente y de Magneto en X-Men. Claro, o los evolucionistas critican tanto la teología porque asumen que esa es la tesis única. No, claro, a esto le llamaríamos religión, ¿no? Claro. Salvador, ¿qué opinas tú de la tecnología siendo además un experto? Dicen. O sea, que yo no soy un experto en tecnología, lo que yo me he dedicado... O no eres experto en nada, como nadie no hay expertos. Claro. Bueno, esa es la tesis del proceso constituyente. Sí, pero sigo el patrón de mi maestro, que pocos saben, pero tengo que confesar que fue Carlos Peña, que es un generalista por naturaleza, entonces me meto en muchos temas. Generalista. No en el sentido militar. Sino un generalista en el sentido de que es generalista especializado, que se mete, pero efectivamente Carlos a mí Peña siempre González. Es el mismísimo. Por eso explica muchas cosas, dicen algunos. Pero lo fundamental en ese tema es un tema a mí me ha apasionado siempre porque claro, yo concuerdo, esa teología, ese privilegio del ser humano que cree que la tecnología es como un instrumento, una proyección, un recurso, y el ser humano es algo mucho más puro que eso, y la tecnología, digamos, de ser recurso pasa a convertirse en algo más y ahí degrada al humano. Entonces se olvida precisamente que el humano es un incompleto. Lo humano es algo que absolutamente no, o sea, no es un absoluto, no es una esencia perfecta, ni es un elemento que vuele etéreamente sin el cuerpo. Y el cuerpo es una constitución, o sea, la tecnicidad de la vida ya está en el cuerpo. Nuestro cuerpo es una técnica en nosotros mismos. Claro, ¿cómo no pensarlo nuestros movimientos, nuestra forma de nadar, nuestra forma de bailar. Esto que decía Borges, que el tango es una forma de caminar de manera mucho más elegante. ¿Qué nos dice en el fondo? Que las técnicas corporales, lo que nos parece natural en nosotros mismos, es toda tecnicidad. ¿Y el reggaetón qué sería ahí? Es una tecnicidad. Enajenación. Es una enajenación muy entretenida, muy entretenida. Debo decir que yo bailé reggaetón en Alemania, tratando de mostrar que eran los latinos, éramos todavía sujetos muy, muy, digamos, extrovertidos y coloridos. Pero bueno, esas técnicas como tantas otras, como el canto, como las técnicas visuales, el lenguaje es una técnica. Entonces, claro, no sé si ustedes, bueno, este es un tema, digamos, que en filosofía se discute mucho a propósito de esta visión heideggeriana de la técnica. Y la ciencia. Claro, en el fondo que la técnica y la ciencia son enajenación en algún sentido, porque son un descenso de los sujetos al mundo de las cosas.
y donde pensamos todo como algo a disposición, y al pensarnos a disposición perdemos la esencialidad, que es preguntarnos por nosotros mismos constantemente, digamos, el sentido del ser. Entonces, en el fondo, claro, es un descenso, una enajenación no en clave marxista, claro, sino conservadora, pero tiene la misma estructura, en el fondo, esta idea de que es una degradación. Que se pierde algo de lo humano. Exacto, que hay una pérdida, que hay una decadencia, podríamos decir. Y aquí, bueno, hay un autor que a mí me impactó mucho, porque es un discurso que, ustedes saben que Heidegger siempre estábamos acá. Y hay viejos heideggerianos, nuevos heideggerianos y más nuevos heideggerianos, pero siempre ha marcado lo que en la escena filosófica en Chile. Yo Heidegger lo aprendí con Pablo Oyarzún, pero lo aprendí con Pablo Oyarzún en los 90, y ya Pablo Oyarzún venía discutiendo con Soler y otros heideggerianos más viejos. Entonces siempre ha estado presente esta idea de que la técnica te degrada. Y ahí empecé a mirar otras visiones, donde una visión me impresionó mucho, que esta idea de, ustedes conocen... Y aquí llega Miguel Ruiz, incorporándose al programa. El otro panelista. Estamos grabando ya, sí, un placer conocerte. No, bueno. Quería comentar la historia de Pimeteo, no sé si la conocen ustedes. Pero dale, la historia de Pimeteo, esto de que Prometeo y Epimeteo eran estos dos hermanos, sí, donde los dioses griegos le encomiendan la distribución de los dones, y Prometeo le dice al hermano, bueno, Epimeteo, hazte cargo tú, y Epimeteo empieza a repartir y se entusiasma tanto repartiendo los dones de los dioses que llega a Prometeo y se da cuenta que Epimeteo lo distribuyó todo, pero se había olvidado de distribuirle dones al ser humano. El ser humano lo había dejado así como anodino, sin ninguna cualidad, sin la fuerza del rinoceronte, sin el tamaño del elefante, sin la velocidad de la gacela, sin nada. O sea, en pelotas, puede decir. Claro, desnudo. Y Prometeo ahí dice, no, pues tengo que hacer algo con esto, porque cometiste un error, nosotros nos encomendaron esto, y yo quiero que los seres humanos existan, porque si los humanos están así, los van a destruir los otros elementos de la creación. Entonces ahí es cuando se le roba el fuego a los dioses y la ciencia y las artes, y se lo entrega a los seres humanos. Entonces los seres humanos tienen esta naturaleza incompleta que es completada por la tecnología. Esa es la idea, que el ser humano solo es humano, es decir, un ser que puede seguir existiendo como tal, gracias a lo tecnológico. La tecnología es parte de él. Extensión, no solo la extensión, más la falsa es su constitución. Estilo, ¿no? Es que la idea es que toda la esperanza, digamos, que queda o que, digamos, resta al ser humano solo se hace en virtud de que es capaz de domesticarse a sí mismo tecnológicamente para hacerse. Y si no, no sería nada. Claro, esa es la idea como que tú de Bernard Stiegler, ¿no? Que está muy de moda. Pero que lo que comentaba, que yo descubrí a Stiegler cuando no lo conocía nadie, que a principios de la década pasada, cuando saca el primer volumen de La técnica y el tiempo. Y de hecho Stiegler es un tipo que es impactante, porque lo que me apasionó más de la biografía de Stiegler es que tú después indagas, y Stiegler es un tipo que estuvo dirigiendo el Centro Pompidou, después el IRCAM, en fin, y es miembro del Collège de France. Sí, claro. Pero en Stiegler, no sé si tú lo conoces, la biografía, hay un periodo de 5 años donde nadie sabía qué había hecho Stiegler en su vida. Es un tipo así, académico, alto estándar, en fin. ¿Te paso un dato cuánto cobra una conferencia? Si queréis traerlo alguna vez, son $10,000. Bueno, nosotros conseguimos la facultad. De verdad. Se te palo. Ya. Bueno, y resulta que Stiegler tuvo preso 5 años sí. por robo a un banco. Exactamente. Yo primera vez que dije un filósofo preso por robo a un banco, porque Althusser había matado a la señora, cosas así más sangrientas. Incluso el hijo de Badiou, ¿no? También tuvo un lío. Pero no recuerdo cuál, pero 5 años preso por robo a un banco, y ese tipo después lo dejan entrar a la institución filosófica más prestigiosa de Francia, que el Collège de France. Bueno, en fin, pero ese tipo plantea esta cuestión y a mí me iluminó, que yo llegué justo en la misma época al tema de Internet. Y aquí conecto lo que había hecho antes, y discípulo de Carlos Peña, a mí me gustaba la filosofía, y Peña te metía Rawls y todas esas weas. ¿Y te metía otras cuestiones aparte de Rawls, o no? O sea, bueno, Kant, por supuesto, que es la base de todo. Pues, entonces, yo pensaba que la pregunta escondía algo más entretenido, Miguel. No, pues yo me acuerdo el tiempo de él en la UDP, en la Facultad de Derecho. No, los dos somos ex UDP, así que por eso somos personas felices. Entonces ahí... Lo que él me recomendó, bueno, pues tenéis que aterrizarlo con algo. Por ejemplo, yo lo hago con el derecho civil.
que tenés que aterrizarla. Clásico. Entonces, eso no me gustó. Yo trabajé con Juan Bustos, también intenté aterrizar el derecho penal y no me gustó. Y justo entré a trabajar en el Ministerio de Economía cuando Lagos está empezando su gobierno y en el primer discurso que tira Lagos de presidencial menciona como 8 veces Internet, la revolución digital. Claro. Bueno, y Frey es reconocido por esa cuestión, pues de cómo se llaman las antenas en todo Chile. Pero bueno, eso llegó al final de Frey y Lagos lo agarra y lo toma como símbolo de modernización. ¿Se acuerdan que él cambió el logo del gobierno que era como un teclado? Sí. Bueno, estaba muy de moda, entonces estaban discutiendo proyectos de ley de firme digital, firme electrónico. Yo llego ahí y llego y era el secretario de una comisión que estaban haciendo de firma electrónica y pasaron 3 meses y era como uno de los protagonistas. Así que me gustó tanto, me metí en el tema y entonces como que empecé a tratar de generar coherencia en lo que hacía en la práctica para vivir. ¿Y crees que lograste bajarlo a la Peña? ¿Darle una bajada? ¿Ha bajado Peña, no? No, Peña no creo, yo creo que no ha bajado nunca. Pero para mí, que se encumbró, para mí más que bajarlo... No, Peña tiene textos notables sobre teoría del derecho civil. Para mí fue más bien una transformación, porque en el fondo el universalismo moral, liberal, la idea de esta justicia procedimental, a partir de mi experiencia, cuando yo empiezo a trabajar en este mundo de Internet, creo que es algo que se queda chico, que algo que no da cuenta de la experiencia del humano, cuando el humano se transforma a sí mismo de tal manera cuando entra en Internet. Entonces ahí, claro, lo que te dicen de Pokémon GO es lo mismo de siempre, que es lo mismo que desde el comienzo, cuando estaban las máquinas telares, los luditas sostenían de las máquinas, iban a destruir lo humano. El discurso ludita. Destruían, digamos, ahora, Pokémon la Go, o sea, está bien, yo no estoy con ellos, pero Pokémon Go es bien ridículo en cuanto al relato, ¿no? Bueno, es ridículo. ¿Estás jugando Pokémon Go, tú, Nicolás? Ahora, es verdad que ahora hicieron una adaptación de Pokémon Go a la AFP y ahora tú tienes que cazar. Hay que atrapar tus fondos. No, atrapar a la gente que gana 600 lucas con pensión. Si tú los atrapas, ganas. Es más difícil que los con lo de Piñera, con lo de José Miñera. Uy, ¿qué te pareció la...? Bueno, no nos has presentado. Mi nombre es Nicolás Reed. Mi nombre es Miguel Ruiz Stuhl. Soy Ivana Pérez y estamos con... juntos somos la comunidad de iguales. Grabando desde la Galería Metales Pesado Pisol, Merced 316. Comuna de Santiago. Estamos junto a Salvador Millaleo. El gran Salvador Millaleo. Que últimamente ha sido conocido por formar parte del Consejo de Observadores, pero es mucho más que eso. Sí, sin duda alguna. Tal como vos, yo era observador y además goleador. Bueno, yo no me toco. Había mucha gente que en ese tiempo lo debe admirar. No sé. Bueno, pero el caso es que... ¿Quién sabe? Que como el Internet me sirvió precisamente para empezar a separarme de eso. Es una de las cosas que, como tú eres del UDP, sabes... Pero te das cuenta que muchos de los que empezaron como ayudantes de Peña nunca lograron superar este complejo de parecerse a Peña lo más que pudieran. Yo tuve la fortuna de no ser ayudante de Carlos Peña. O quizás pero escuchaste eso, que siempre se limitaba en los gestos, no solo en la idea. Sin lugar a dudas. Entonces, a mí me sirvió precisamente para evitar eso. Muy bien. Para iniciar como el propio... Que de hecho, a mí me preguntaban... ¿Pero tú eres ayudante, Peña? Sí, yo fui ayudante, hice mi carrera académica, o sea, como genealogía, es decir, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién me forma como académico? Es Carlos Peña, yo no puedo negarlo. Pero cuando empiezo a Internet, a mí se me usa un quiebre con eso. En el sentido que lo que Peña, digamos, sostenía como idea, a mí no me servía para entender la práctica que yo tenía. Y en eso, y después en una serie de hecho, cuando ahora para el proceso constituyente, por ejemplo, un programa de radio, La Hora Constituyente, la periodista averiguó, oye, ¿y verdad que tú fuiste diciendo Carlos Peña? ¿Y cómo Carlos Peña, el proceso constituyente, piensa esto y esto otro? Y ahí yo tengo que justificar, bueno, pero yo hace mucho tiempo que no pienso como Carlos Peña y que creo que estoy equivocado. O sea, por lo menos separarse el maestro, pero que es algo que en la academia no sucede demasiado decir. De hecho, yo encuentro que... lo que pasa con lo que dicen de los ayudantes de Atria, que tratan de vestir las firmas. Ivana es una discípula de Atria. De hecho, yo encuentro que a este nivel como que ya es un poco de modea hablar de maestro y discípulo. O sea, de hecho, yo trato de promover, digamos, ¿no? de que no exista, digamos, ¿no? esa tendencia, digamos, ¿no? Darle libertad, digamos, a la gente que en el fondo está investigando. Por eso tú no tienes discípulos, ¿no? Yo en rigor promuevo no tener discípulos. O sea, la verdad es que trato de hacerlo.
trato de hacerlo. Pero no, hay reconocer que uno tiene maestros. Pero no, evidentemente yo tengo maestros, pero eso parte del discípulo si quiere comprender que esto es un arte también. La verdad es que yo no promuevo eso, o sea, trato, pero ojo, no a la Roberto Torretti, Roberto Torretti en el fondo. Cuéntame, no. Pero a Miguel de repente, o sea, pero ¿tú crees que forma gente de igual manera? Yo creo que sí. Porque hay un límite súper débil entre no creer en la relación maestro-discípulo y luego no formar a nadie. No, yo creo que he formado gente, alguna. Pero los formo en rigor para que se despeguen lo más rápidamente de mi lado. ¿Y cómo te gustaría ser reconocido por esa gente? ¿Como un compañero? Es que para efecto de reconocimiento nos quedaríamos con Taylor y bueno, y chao. Yo no trabajo con reconocimiento. Pero es que yo creo que, o sea, porque es interesante la cuestión, porque yo creo que quizás tú te gusta tener amigos, por así decirlo. Sí, porque la relación de amistad productiva es un poco lo que tú estás describiendo. Pero la relación maestro-discípulo es algo distinto, creo yo. Claro, tiene este tema de fondo de seguir una determinada línea o de imponer determinados canales de desarrollo, ¿te fijas o no? O sea, es más o menos obvio, por ejemplo, para colocar... Quizás es mostrar más que imponer. ¿No? Bueno, mostrar un camino posible. Es mostrar un camino posible y bueno, siga, go on, ¿no? Pokémon Go, siga. Pero sigue en la tuya. Se nota que Miguel no ha jugado Pokémon Go. Bueno, estaba pensando como se llama Go por otra cosa. No tengo idea, o sea, te fijas, no tengo idea y hago la broma a pesar de mi ignorancia, ¿cachai? Bueno, pero es generacional, perdón, una pregunta Pokémon. ¿Tú cachai, Ivana, qué es Pokémon Go? No mucho. Eran de unos monos, yo tampoco. Era unos monos animados, ¿no? Unos monos. Era un mono animado. O sea, mi hermana chica, que ahora tiene 33 años, ella veía Pokémon, entonces por eso sé lo que es Pokémon. Yo sé lo que es Pokémon, pero no entiendo. Sé que hay gente que los atrapa en la ciudad, pero y además está esta tribu urbana, los Pokémon. Bueno, claro, eso es. Claro, era por una frase, cosa, son más que los Pokémon. Sí. Bueno. Pero igual yo veía tratando de dar el paso un poco. No, pero quizá hay que terminar este tema del maestro discípulo. Quería cambiar de tema. Bueno, lo que pasa es que lo que yo sí, y esto es una mini nota que voy a hacer, veo en mucho de lo académico, sobre todo en el ámbito de la filosofía, que se han estado aprovechando un poco, digamos, no de una precariedad que hay, ¿no? O sea, sin duda, sobre todo con los jóvenes, y una preocupación de los jóvenes y una ansiedad de los jóvenes por decirlo así, tener un trabajo, una cosa relativamente estable, en un lugar que efectivamente es muy difícil de entrar, y cada vez más difícil de entrar. Entonces yo he visto, no voy a dar nombres evidentemente, pero por lo menos conozco dos, tres casos, al menos no está sucediendo en la Chile, eso es interesante, eso lo encuentro súper bueno. Pero en las universidades privadas se aprovechan un poco esta precariedad. Me parece, en el sentido de que en el fondo los tipos capturan justamente porque establecen por decirlo así, un espectro de promesa de que no, tú vas a estar acá, ¿cachai? Pero te estoy criando para y estoy pensando porque aquí este es tu lugar, ¿cachai? Te estás dedicando a esto y te tenés que dedicar a esto. Un lenguaje Pokémon Go. Estoy entrenando para que suba tu nivel. Exactamente, estás entrenando para subir tu nivel. Pero el que sube nivel es el que más se parece a ti. Bueno, sí, porque, porque en el fondo es la lógica al favor. ¿Qué sé yo? Para poner un caso, yo empecé haciendo clases de latín, básicamente. O sea, siempre empecé en la academia, hacía clases de latín y de repente llega un ayudante que era mucho más joven que yo y ya en ese tiempo sabía tanto más latín que yo, puesto en que ya se la reconocí. Y ahora yo diría que yo ya no estoy dedicado al latín, pero el tipo, su vida es latín. O sea, qué feliz me puedo sentir de que tuvo un momento en que él fue mi ayudante. ¿Te fijas? Yo le hice ayudante, yo era ayudante de otro profesor, yo le hice ayudante, lo conozco desde chico, después lo tomé como ayudante y el ayudante me superó, por ejemplo, en lo que es lengua latina. Y no tengo ninguna vergüenza que con otra gente, que yo lo formé en latín, cuando yo llego a un límite, ya no te puedo enseñar más, ¿sabes qué? Anda donde el maestro. Un reconocimiento a Boris Herramieta, que es nuestro filólogo, el filólogo que nos tiene. El filólogo que tenemos hoy en día es Boris Herramieta. Saludos, amigo. No, pero yo creo que la superación no se trata de saber más de quién te enseñó. Es que, no, la verdad. O la emancipación, la superación. La superación es otra cosa, Miguel. No, o sea, yo simplemente digo, hasta aquí te puedo enseñar y tú quieres más. Pero es que si ya no te puedo dar más, pero bueno, y ahí te neutralizáis como un interlocutor. No sé, pero quizás latín es una disciplina rara, yo no soy experto en latín mucho menos, pero
Pero me parece las disciplinas filosóficas o humanistas es difícil pensar quién sabe más que otro. Claro. O sea, es raro como reconocer que ya le entregué todo mi conocimiento. Ya no podía seguir. De hecho, ya... O sea, imagino que un filósofo propone preguntas. Claro, después de haber dirigido esa tesis en Séneca, y eso estoy contando la experiencia, o sea, en Séneca, el tipo ya estaba un poco más alto que... Vale. Un poco más alto, y para efecto, digamos, no de que estuviera perfecta, digamos, no esa tesis, la verdad es que uno tiene que tener un mínimo gesto, ni siquiera de humildad, sino que simplemente de hidalguía y de decir, oye, la persona que te puede ayudar en estas dudas, ya no soy yo. A propósito de Listo. De esta cuestión de la enseñanza y que hay un saber superior a otro y todas esas cosas que está diciendo Miguel. No he dicho eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser observador? Porque en algún sentido es difícil observar algo que, por así decirlo, no tiene ni forma ni sustancia. ¿Cómo ha sido para ti asumir ese rol que en algún sentido medio pretende ser neutral, pero que, no sé, difícil? Igual tiene que cortar. Claro. Es que el tema es cualquier cosa cualquier interferencia tiene que ser muy medida. Pero el punto es cuál era que, como en todas las cosas, la naturaleza de la observación cambia con la naturaleza del observado. Entonces, como tú mismo dices, si un proceso no tiene medida ni forma ni contenido, el observador necesariamente le va a entrar a dar un contenido más allá de lo que él quiera, pese a que lo está observando. Entonces somos como estos observadores de la física cuántica que al observar alteran el objeto observado. Y más o menos eso es lo que hicimos, nos dimos cuenta que algo que no tenía legitimidad, que estaba mal diseñado, que no sabían para dónde ir, sino había un itinerario muy macro, pero tú no entendías cómo llegar desde un punto de partida a ese... ¿Y en qué términos, o sea, esta es la respuesta formal, pero en qué términos eso permite seguir sosteniendo la tesis de que la Constitución va a ser una Constitución popular? ¿No? O sea, digamos, al final uno podría entender esta tesis que estás diciendo tú como que los observadores son quienes realmente están constituyendo. No están constituyendo, o sea, en el sentido de llenar de contenido una constitución. Lo que los observadores han condicionado es que el proceso pudiera ser más amplio de lo que el diseño original permitiera. Sin embargo, más amplio no significa popular en el sentido de que sea algo que haga todo el pueblo, sino uno podría decir que es más popular. Que sea más amplio que la Junta Militar. Claro, o sea, uno podría decir que no es difícil hacerlo, pero en los planteamientos de la división que hay en la nueva mayoría, como algunos querían y otros no querían, en fin. Y en el Consejo mismo. Y en el Consejo sí se refleja, pero la verdad yo creo que en la nueva mayoría hay más disidencia que la que nosotros tenemos dentro, inclusive de esta idea de que hay algunos que no quieren la Asamblea Constituyente, otros que sí, otros que quieren la Convención, que milagrosamente he encontrado gente que está por la Convención Constituyente, que es una cosa muy rara. ¿Esa discusión va perdiendo fuerza cada vez más o no? No, yo creo que pasa por ciclos. Evidentemente... Porque ya está avanzando esto, digamos. La discusión quizá pasó a un segundo plano porque empezamos a discutir los contenidos. Claro. Pero yo creo que hay un vínculo entre contenido y forma. Entonces creo que es importante... Todavía puede ser asamblea, digamos. Sí, yo creo que debería ser. Pero precisamente ahora que ya tenemos una discusión de los contenidos que no teníamos antes, ahora vuelve a ser importante la discusión por el mecanismo. O sea, aquí el tema es que, por así decirnos, te dijeron, ustedes son consejos observadores, ustedes tienen que, digamos, hacer verosímil esta idea de que hay una demanda por la nueva Constitución y los vamos a dejar que ustedes hagan algo. Entonces fue como, no sé, pues te sueltan en medio de Irak y te dicen, usted es un comando, por allá están los kurdos, que se supone que son los otros miembros del Consejo de derecha, pero que de repente te disparan también, claro, pero deberían ser tu aliado, o sea, tenés que negociar con ellos. Y están los otros, los chiitas y los sunitas, que te van a disparar de derecha a izquierda. Y bueno, militares de la ONU, y arréglatela solo. Y ahí vemos si te podemos rescatar después. Eso más o menos como nos sentimos, porque al principio, por supuesto... renunció, ¿cierto? ¿Ah? O sea, yo renunció. No renunció. No, porque además no se fue a Buenos Aires. O sea, la U, así que su excusa no, los que renunciaron solo fueron, bueno, uno por razones ideológicas y otra por razones de salud. O sea, la Robaretti renunció por razones de salud y ya García, José Miguel, este empresario del sur, ese renunció por razones ideológicas porque, bueno, a él
esta idea del gobierno no solo era muy desordenada, sino que era populista, en el fondo. ¿Les gusta esa palabra últimamente a la gente? Sí, bueno, el libro Kaiser está con la imagen de la Bachelet. Qué atroz. Pero bueno, era... ¿Es legible ese libro? No lo he leído, así que no sé. No sé. El punto es que teníamos este proceso y teníamos que ejercer un rol de neutralidad, de transparencia y de inclusividad. Entonces, no era simplemente una neutralidad pasiva, sino teníamos que pedir cosas para que eso se elevara a esos estándares. Y entonces, desde que tuvimos el decreto, empezamos a pedir cuestiones. Desde luego, el gobierno quería empezar al tiro, empecemos en marzo, aprueben la metodología del tiro, así, pongamos la firma en lo que ellos dijeron. Y nosotros le dijimos, no. Está bien. Le dijimos no. Primero los de la derecha probablemente le dijeron no porque no son del gobierno. Pero los que éramos propiedad del gobierno o centro izquierda también le dijimos que no porque no era serio. Porque no era serio empezar pensando cómo voy a empezar en marzo, haciendo una campaña de comunicación en febrero, que no va a haber nadie, y además quería hacer en un mes encuentros locales, en un mes nomás, y no va a participar nadie, y todo va a hacer los cabildos, que es convocado por el Estado. Como la rapidita, ¿sí? ¿No? Sí, toda la rapidita, todo improvisado, con muchas cosas, y con unos temarios sumamente esqueléticos, donde no solo estaba excluido el tema de la Asamblea Constituyente, estaban excluidos una serie de otros temas. Entonces todo el mundo se iba a sentir afuera de esto. Entonces le dijimos que no, y ahí logramos de alguna manera empezar eso que nos habían pedido. O sea, están los kurdos ahí, aliarse con los kurdos, y ahí logramos algún tipo de entendimiento de la gente de derecha, que fue: ellos no se retiraban del Consejo, apoyaban que hubieran los encuentros locales autoconvocados, que la gente hiciera su propio encuentro, y apoyaran que se ampliara el temario, incluyendo que la gente pudiera discutir de la Asamblea Constituyente adentro de los encuentros locales. Y logramos apoyo de algunos de ellos. Gastón Gómez sobre todo, pero no solo él, también Lucas en algunos otros sentidos. Entonces, Lucas Sierra, ¿no? Sí, logramos esta idea de que no se viera gobierno versus oposición, sino que se le diera algún tipo de legitimidad para el otro lado. Y también para el lado de izquierda, que no sintieran que la demanda por la Asamblea Constituyente caía abajo de la mesa. Pese a que, por ejemplo, el diseño de Burgos, del ministro Burgos, y eso lo ha confesado después, era tirar con esto abajo de la mesa de la Asamblea Constituyente, completamente. Claro. Y eso lo dijo, recién confesó que él se jacta de que él detuvo la demanda de 60 diputados que habían firmado porque el mecanismo fue la Asamblea Constituyente. Claro. Y él lo hizo. Y eso está clarísimo en el mensaje de la Bachelet de aquel octubre. O sea, entonces, ella delineó las etapas dejando fuera absolutamente cualquier posibilidad. Y en ese diseño era claro que no iba a discutirse la Asamblea Constituyente, que eso quedaba para el futuro, que la gente no iba a poder discutir ahí. Entonces, eso, por supuesto, era un torpedo a la línea de flotación del proceso, cómo iba a hacer o postular un mínimo de legitimidad. Entonces ahí, con los kurdos, dijimos, bueno, tratemos de llegar a unos acuerdos, y logramos que parte de la derecha entendiera que tenía que estar el tema de los encuentros autoconvocados y tenía que estar el tema de la discusión del mecanismo. Y entonces ahí tuvimos que, por ejemplo, Amplitud, Gozandón, en fin, incluso Belolio, dijeran, bueno, también vamos a defender nuestras ideas de derecha adentro del proceso. O que por el otro lado, que Boric, que Giorgio, en fin, también dijeron, bueno, en algún momento también se plegaron, porque el proceso, abrió el proceso, con todos los defectos, y después podemos hablar mucho de todas las torpezas y defectos que tiene, igual era suficiente como para que personas con muchas desconfianzas del proceso pudieran sentir que podían volcar su desconfianza adentro. Claro. Entonces, como si tú estás viendo de observación esto en el sentido clásico, de que uno ve algo que pasa por fuera de ti, tiene poco. Nosotros, digamos, intervenimos desde dentro, de tal manera que se pudiera abrir esto. Entonces, digamos, no somos observadores en ese sentido, somos más bien coautores en cierta medida del proceso. Claro, al menos de ciertos canales. Oye, pero hablando un poco desde... No voy a negar que yo era un tipo optimista, digamos, no de la nueva mayoría, ¿no? O de lo que podía ser, sobre todo viendo ese primer año. Pero ahora, viendo determinados episodios, incluso ahora declaraciones de Michelle Bachelet, ¿no? En torno específicamente para el caso particular de la AFP, que nunca va a ser posible, digamos, ¿no? Un retorno a un sistema de reparto.
Independiente, digamos, ¿no?, de que efectivamente las AFP poseen un control de la economía interna más o menos relevante. O sea, es abrir, ya que citaste, digamos, ¿no?, a Epimeteo, entrar a trabajar con las cuestiones de la AFP sería abrir una caja de Pandora que nadie sabría a dónde iría a parar, digamos. El mismo general Matei confesó en esta entrevista que tuvo en Mentiras Verdaderas, muy buena, que Pinochet mismo no está de acuerdo con el sistema de AFP propuesto por Piñera, porque él decía que los empresarios le iban a quitar el poder a él. Exactamente. O sea, fue un visionario. Incluso quienes han revisado las actas de la discusión de las comisiones legislativas vieron que Pinochet también dijo que los empresarios se iban a robar la plata. Sí, exactamente. Bueno, pero en el fondo lo que le importaba de él era no, la gran frase no ver como en desmedro su propio poder. Eso era lo que le importaba. Temo que en el futuro los empresarios gobiernen este país, decía. Bueno, pronto vamos a traer a Manuel Gárate para que profundizara en ese asunto, porque efectivamente fue una discusión de a finales de los 70 y con eso simplemente termino, ¿no? Que en el fondo los militares querían una economía corporativista del tipo como se hizo en Argentina con Perón y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ganó la discusión el modelo de Friedman neoliberal. Y fue el de la Marina. Pero bueno, bajo esa perspectiva, y ahora yo mirando con escepticismo, por decirlo así, el diseño político de este gobierno, después del escándalo de Roxana Pay, por ejemplo, y ahora con estas declaraciones en relación con la cuestión de la AFP. Pero ustedes los académicos le han puesto demasiado, yo creo, énfasis a la cuestión de la Roxana Pay. Yo creo que... ¿Te parece que no merece la pena? No, yo creo que sí merece la pena. Pero creo que es mucho más importante porque, en el fondo, se la bypasearon, pero aprobaron los estatutos, tengo entendido, tal cual. ¿Sabes cuál es el problema, Ivana? Y con una mini nota al pie. No sabemos qué estatutos se aprobaron. Pero ¿me esperáis un segundo? Sí, o sea, obvio. A lo que yo voy no es que a mí no me crea que no merezca la pena hablar de la cuestión de Roxana Pay, pero yo creo que se ha... por así decirlo, hegemonizado ese discurso en desmedro de una discusión real sobre el proyecto de ley de educación superior que creo que es más relevante. No, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Puede ser un síntoma, exactamente. Pero el punto es que estratégicamente creo que es un error defenderla a esa persona, digamos, más allá de lo que significa como gesto. Yo creo que después de... nosotros estuvimos en el episodio anterior con Willy Dyer, Pablo Yarzún y Gonzalo Díaz, el Premio Nacional de Arte. Estuvimos conversando sobre este asunto. Lo que ocurre es que aquí hay que tomarlo como síntoma, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces, desgraciadamente, por un tema de redundancia en términos comunicacionales, se tiende a exacerbar, digamos, no la cuestión de la persona, si no estamos de acuerdo. O sea, como que, para ocupar los términos de un colega amigo, digamos, ¿no? Como que se encarna el problema, digamos, ¿no? O se excarna el problema, digamos, ¿no? en una persona, digamos, ¿no? Es que yo creo que lo que dices tú es correcto. O sea, tú no puedes hacer verosímil una idea si no lo... encarnas, le pones un rostro. Exactamente. Pero yo creo que Ivana tiene razón en el sentido de que es el rostro equivocado. O sea, el problema yo creo aquí que el movimiento estudiantil no tenía una estrategia como la tuvo el 2011, donde los rostros eran Giorgio, eran la Camila, eran el Camilo Ballesteros. Eso eran los rostros. Y aquí, como no tienen rostro, le están poniendo el rostro en... Pero yo no creo que esto sea el movimiento estudiantil, ¿eh? Yo creo que esto es un movimiento mucho más intelectual. Y yo creo que más académico. Pero que tiene que ver con ponerle una cara de antagonismo a lo que está pasando con el proyecto. Exactamente. O sea, y además que yo, y traté de decirlo en el programa pasado, ellos tendrían que dar cuenta de por qué de la designación, primero. Sí. Y yo creo que esa cuestión se ha dejado bastante de lado y se ha dramatizado con esta cuestión de la destitución, ¿cómo le llaman? Que no sé si es el término jurídico correcto, pero... Sí, estábamos entre la designación entre remoción o destitución. No, remoción no es. Remoción no es. Pero a lo que voy es que creo que hay un déficit argumentativo súper dramático, sobre todo si esto es como una cruzada de intelectuales. Mira, yo te diría ahí, no solamente, no es para defender porque claro, no me podría hacer cargo de las múltiples columnas que han salido y de los comentarios en Facebook ni nada de eso. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Salvador, o sea, de que en el fondo muchas veces hay que encarnar o hay que poner un rostro, pero lo que ocurre es que a mí me da un escepticismo enorme, porque en el fondo nosotros como académicos, e incluso los rectores, incluso los decanos, tienen poca injerencia a la hora, digamos, no del debate de la reforma de educación superior. O
se pueden ser citados a la comisión tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y pedirle recoger la opinión. Pero al final y al cabo, son los diputados y los senadores quienes aprueban ese tipo de reformas, dejando de lado... En todos los casos, digamos. En todos los casos, dejando de lado, digamos, ¿no? La parte, por decirlo así, que es más, por decirlo así, es la parte que está más afectada a todo este tipo de reformas, ¿no? Entonces... Pero ¿cuál es el argumento de fondo ahí? El argumento de fondo es que la verdad es que ha habido una estrategia política que nunca hubiera esperado yo de la nueva mayoría, que tiene sin duda no es un matiz, sino que una expresión eminentemente autoritaria. Porque se están ocupando acá recursos viejos y que hace tiempo que no estábamos acostumbrados de ver en uso. La verdad... Yo creo que esto es solo síntoma de una disputa interna feroz. Digamos, ahí eso lo ha mostrado el gobierno a lo largo y en eso estoy de acuerdo contigo también. De verdad que estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que aquí se hace más sensible un problema político más grave. ¿Pero por qué es autoritarismo? Yo creo que sí presenta un rasgo, pero un rasgo. Pero no es nuevo tampoco. Pero tampoco, claro. El movimiento estudiantil fue muy parecido. No, y Peñailillo era también bien autoritario en el primer año. Pero lo sacaron. O sea, también pero por otras cosas, digamos. Pero Lagos y Bachelet primera. ¿Pero cómo lo verías tú? O sea, sé que tú estás como una conexión... Bueno, estás en la Chile y por otro lado estás en una pata. Es que el gobierno parece no tener recursos para persuadir a nadie, menos al movimiento estudiantil, menos a los académicos de universidades públicas. Y claro, esto es un síntoma que es pequeño y no creo que va a ser el último, va a haber muchos otros. Pero la pregunta es, digamos, si esto va a alguna parte. Es decir, si el gobierno está haciendo algo por cualquier recurso que lo haga, en este caso más autoritario, pero si con eso logra algo. En el fondo, yo creo que la capacidad... Bueno, la derecha, los conservadores tienen este concepto del error de diagnóstico, que el error básico fue haber escuchado al movimiento estudiantil, haber escuchado a los movimientos sociales, y eso es lo que arruina todo. Yo más bien creo que aquí hay un problema de gestión política en el cual el gobierno nunca estableció una agenda razonable como para persuadir a los actores necesarios que debe persuadir. O un problema de creencia, que es peor. Bueno, también. Que no creían o que muchos de ellos no creían, pero eso... Me encanta. Pero yo creo que eso no es tan importante porque la verdad, lo que dicen algunos, nosotros no aprobamos el programa se impuso, pero eso siempre es así, pues si al final, ¿cuántos militantes de los partidos conocen la declaración de principios, o sea, han leído los libros inspiradores? Muy pocos. El liderazgo carismático se define porque uno cree en las personas. Así funciona la política, y Max Weber lo dijo muy bien. Esa es la base, digamos, el combustible de la vida política. Entonces, Bachelet era una figura y los que no creen en los cambios de Bachelet la siguieron, pues no les quedaba otra, porque era la líder. Claro. Pero el problema... recordar cómo llegaron Quintana y Andrade ese día, digamos, ¿no? A la calle de Igualda, digamos. Claro. Esa imagen es notable. ¿Sí? Entonces, esto que hubiera diferencia, yo creo que es menor. Si el problema no es que haya diferencia o gente que no crea, es que el liderazgo que hacía que esas diferencias no fueran disruptivas y que los mantenía juntos, eso desapareció. Y por eso ahora y por eso se rompió y ahora cada uno va por su lado y por eso tienen que recurrir a estos recursos. Pero esa es la fragilidad del carismático, digamos. O sea, claro, cuando el carisma, pero solo depende. Pero la política tiene eso, porque ¿cómo reemplazar el carisma con instituciones? Pero la política tiene un dinamismo, digamos, un plasma que no es institucionalizable, que tú le das la confianza a alguien. Claro. Que muchas veces llamamos ciudadanía. Sí, que la ciudadanía es eso, en el fondo la idea de pero Lagos igual con esta frase de las instituciones funcionan, igual lo que estaba diciendo es que no es carisma, pero algo había en las instituciones, en que la gente creía en ellas. Eso ya se ha desvanecido en el tiempo, pero igual puede haber una confianza en algo inmaterial, en alguien que no tiene expresiones, por así decirlo.
Pero yo creo que en la comunidad, por así decirlo. Pero es algo que se asienta con el tiempo y se pierde lentamente, pero también se puede acá no perder. está, eso está claro. O sea, de hecho, esta idea de que tenemos una crisis política, no económica, sino política, en el sentido que la gente precisamente va perdiendo esa confianza en esa inmaterialidad en las instituciones. Se pierde esa relación el uno con el otro, digamos. Y yo creo que ese es el tema que tenemos. O sea, una de las cuestiones que yo creo que ha sido un factor positivo del debate constitucional, que se parece mucho a una terapia de eso. Una terapia, no lo digo, sí, honestamente, unos dicen, para lo único que sirve es como terapia. Yo creo que sí es una terapia en el sentido que la gente se iba muy contenta porque hablaba con un desconocido, se respetaba, hablaban de cosas profundas y eso nunca se lo imaginó que podía pasar. Entonces era una cosa tan simple. Y por eso los ELA generaron una suerte de efervescencia, porque era eso, pues, gente que tú vives con miedo, el que viene allí te pregunta a la hora te va a asaltar, si tú vas solo o sola por la noche te va a pasar algo, todos esos miedos. Es una generación de prácticas democráticas. Claro, yo creo que esa idea de que tú estás con otro y ese otro te respeta y puede llegar a un acuerdo, te da una terapia, una curación. Sí, respecto de creer, o sea... Pero que el desacuerdo no es dramático, que no es que se te vaya a resolver. Claro. O sea, yo creo que, sinceramente, que lo que destruyó la dictadura en Chile fue precisamente las relaciones comunitarias de unos con otros. Sí. O sea, uno puede pensar que lo que destruyó más que digamos, lo institucional, que evidentemente los muertos que hubieron, lo que destruyó fue todo tipo de relación de confianza con otro. Entonces la democracia debería consistir de alguna manera. Pero una pregunta, por ejemplo... En reconstruirla, y está un proceso... Ya, quizá nuestra dictadura duró mucho tiempo, pero otras dictaduras que fueron bien brutales, como la Argentina, también eliminaron a toda la intelectualidad, destruyeron el tejido social brutalmente, pero uno ve que tienen más capacidad para reconstruirse. O sea, ¿qué hizo esta dictadura? O quizá la postdictadura, que ha sido tan efectivo como para aislarnos tanto. Bueno, o sea, porque yo creo que naturalizó la ideología como informadora, o sea, la naturalizó y hizo creernos a nosotros que esa era la única posibilidad. Era lo obvio. Cuestión que yo creo que en los argentinos no existe. O sea, en los argentinos todavía hay una cuestión identitaria que se mantiene en algún sentido algo incólume, así... por debajo de... Yo estoy de acuerdo con la Ivana en ese sentido, porque en el fondo lo que hizo la dictadura fue... sacaría la cuestión de la identidad, pero por una cuestión totalmente idiota teórica, ¿no? Porque en el fondo lo que hizo Pinochet al fin y al cabo, o la dictadura en general, fue un cambio cultural. Es decir, nosotros nos acostumbramos a plantear y a entender de una muy determinada forma ciertos problemas. Lo interesante es que está apareciendo una nueva generación de que en el fondo están exigiendo una nueva forma de trato con los otros, digamos, ¿no? Que tiene que ver en el fondo con una práctica mucho más democrática. Pero Miguel, o sea, uno lo mira al menos, no sé, el estado actual del movimiento estudiantil, si uno lo quiere poner en esos términos, a pesar de que el discurso es un reclamo hacia eso que tú describís bien, uno mira sus prácticas y uno exactamente. dice, chucha, la dictadura fue eficiente. Exactamente. Fue súper eficiente porque en el fondo no logra, por así decirlo, desmarcarse. Sí, vino. Desmarcarse de las mismas prácticas. No, pero sí es el mismo vino. No, pues no es el mismo. Sí, estoy tomando ese. Bueno, perdón. No importa. Dale. Pero lo que hace el movimiento estudiantil en algún sentido, o sea... Un poquito. Lo errático que ha sido, por ejemplo, ahora el movimiento estudiantil, al menos en este año, que se ha encontrado con, o ha mostrado una especie como de fetichismo a ciertas formas de manifestación, digamos, paros, tomas, marchas, que uno dice como, está bien, pero son medios y... Pero ha perdido, porque ¿se acuerdan de 2011? Y eso es algo que también me impresionó del tema de internet, la capacidad que ellos tuvieron de hacer estos flash mobs. ¿Se acuerdan del thriller por la educación? ¿Se acuerdan de la maratón por la educación, la besatón? Todas esas cosas. Que con el boom de Facebook, digamos. Claro, los disfraces, ¿cachai? pero que logra, digamos, generar una transversalidad generacional. Exacto. Es que lo que pasa es que el punto que yo creo, o sea, la máxima ganada en 2011, creo yo, fue volver a ocupar los espacios públicos. Exacto. Y entonces tomarse en serio, por así decirlo, el derecho a la reunión y ser capaz de convocar y tomarse el lugar. Pero ahora lo que tenemos, no creo que sea eso, sino que creo yo que es es pura repetición que se vuelve pura imposición también. ¿Pero por qué? ¿Qué falta? O sea,
falta reflexión. Yo los veo siempre en asamblea. O sea, si yo... En asambleas de 20 personas. O sea, yo valoro eso porque cuando yo estaba en la facultad, todo hasta el 95, nadie se reunía por nada. Y estos cabros viven discutiendo. Eso yo lo valoro como una práctica democrática, pero ¿qué falta para que a partir de eso se genere una estrategia? Habría que pensar qué es la discusión. O sea, tampoco es que se discuta, ¿no? También es una especie de, como dices tú, una especie de terapia, ¿no? Pero ya en el momento de la terapia quizás ya pasó. Y ya hay que pensar nuevas prácticas de cómo pensar el hecho de producir lo democrático, ¿no? Claro, yo de hecho, la verdad es que estoy claro, cada vez más... Sí, claro, dale, chao. Deja que termine. No, dale, no, te cedo el punto, me da lo mismo, dale. No, sí. O sea, siguiendo el mismo, o sea, yo creo que a mi juicio, no había cachado que no había terminado. Que te quede en la conciencia, entonces. Sí, me voy a quedar en la conciencia, pero bueno, ese es mi foro interno. Ya, pues, foro interno. Soy como la Claudia Afortunadamente tengo un foro interno. La cuestión es que yo diría que tenemos una práctica en donde confundimos, qué sé yo, ser sujetos de derecho, por eso lo sé, y abogar, digamos, ¿no? Porque ese ser, por decirlo así, sujeto, en términos de un cuadro de derecho, muchas veces se tiende a confundir. Puedo estar equivocado en esta tesis, sin duda, es evidente, pero creo que eso es lo que está ahí detrás, de que en el fondo se cumpla simplemente con un servicio. ¿Te has fijado, no? O sea, como que eso es lo que migró. O sea, yo no soy, por decirlo así, un sujeto de derecho o un portador de derecho, como quiera usted colocarlo. Sino que en el fondo lo que estoy reclamando más bien es la prestación, el cumplimiento de la prestación de un servicio prometido. Entonces, esa es la cuestión que yo creo que es como... Al menos habría que observar bien, sobre todo a la hora de ver la naturaleza del contenido. ¿En quién estáis pensando? Estoy pensando en estudiantes, en yo mismo, en todas las personas. O sea, el eto tú dices del cliente. Exactamente, o sea, o del usuario en términos de Ricardo Lago. ¿Te fijas, no? No estaba hablando de un sujeto de derechos, no estaba hablando de un usuario. Y un usuario, ¿qué es un usuario? Alguien que en el fondo usa un servicio. Listo. Creo que, a ver... No sé si me entendí el punto. Sí, no, pero entendiendo con lo que vivimos al diario, la institucionalidad académica, que, por ejemplo, el 2011, precisamente esto que decían ustedes, que se naturalizó algo, lo que fue fantástico del 2011 es que los cercos de lo que se podía decir se habían corrido. Que se corrieron porque habían cosas que eran antes ridículas, como la educación pública, el Estado, si el mercado siempre es más eficiente en el Estado, y uno pudo cuestionar eso, como antes no podía hacerlo, antes te callaban porque era naturalmente evidente que no podía ser de otra manera. Pero sin embargo no alcanzó a cambiar esa práctica, creo, los estudiantes, de ver lo que ellos están recibiendo todavía como un servicio y verse a ellos mismos como un usuario individual que obtiene un beneficio individual de eso. Exacto. Entonces, en ese sentido creo que no han pensado acerca de cómo reconstruir la institucionalidad desde la educación pública, desde su misma práctica. O sea, no simplemente porque te hagan una ley de que la educación es pública y del Estado y tiene que ser financiada, sino que su misma práctica es co-constructora o reconstructora de la educación pública. De hecho, el gran discurso conservador era: está bien, los estudiantes ya pusieron el tema en el tapete, ahora déjenos a los expertos trabajar, ¿no? Y eso evidencia el hecho de lo que tú decías, yo estoy de acuerdo, de que no se pudo construir una práctica democrática en función de la educación pública. Ese es el gran problema. Bueno, y esa impotencia lo que genera es pura repetición. Exacto. Fue eficiente el 2011, luego el 2016. Pues entonces, ¿qué falta? Porque el 2011, claro, también está propulsado por lo que pasaba en el resto del mundo. Si esta cuestión de la globalización, uno cree que es muy original, pero en el resto del mundo pasó a ocupar. Claro, era el tiempo, fue el tiempo de la revolución de Twitter y Facebook, los indignados, todos estos movimientos en el mundo. Claro, todo se solucionó súper rápido, o sea, de hecho, y era por una cuestión totalmente absurda, o sea, de que en el fondo ahora los estudiantes en Canadá, fue el 2011, así, una cosa muy interesante que pasó, piola, digamos, ¿no? Pues además se solucionó súper rápido, porque las universidades en el fondo iban a cobrar arancel. Y los estudiantes... Bueno, en México lo mismo. Eso que ha dicho Zizek, digamos, Badiou, es que el 2011 fue este año que vivimos peligrosamente de nuevo. Claro, nosotros somos un epígono de eso, o sea, también se dio en Chile porque habían condiciones locales, pero había un impulso global.
Y ahora el impulso global no está y el movimiento... Al contrario, hay un claro, hacia sí, conservador. Y claro, las condiciones locales permanecen. Sí. Entonces tenemos un movimiento que quizá le falta algo que en el 2011 tuvo, que fue digamos, esta idea global, esta revuelta tecno, digamos, social, y que ahora no está. No debería decir de que es conciencia republicana, pero quizás estoy diciendo demasiado. ¿Y cómo hacer para que, por lo mismo, este proceso que ya empezamos, constituyente, por así decirlo, no se tire al tacho de la basura? Porque a mí se me hace que por el tema de la educación, por ejemplo, ha sido algo desplazado en el tapete. Ya no está así, o sea, no sé, yo no he visto noticias, por ejemplo, ahora del encuentro, ¿cómo se llama?, del Cabildo Regional, porque están los Juegos Olímpicos y porque está además el tema de la Roxana Pay o lo que fuera. ¿Cómo hacer que ese impulso de generación de prácticas democráticas no se agote en su ejercicio único? Ahí yo creo que hay, por cierto, una responsabilidad del gobierno, pero también de la sociedad civil. Porque, bueno, nosotros conocemos la agenda de los medios. De hecho, el gran problema de los medios del 2011 es que, como esto de Internet y las redes sociales era tan nuevo, no tenía idea de cómo controlarlo. Recién, si ustedes se dan cuenta, cuando baja en el marcador, en Twitter, en fin, el tema de los movimientos sociales del 2011, cuando se muere Camiroaga. Solo entonces encontraron una noticia que pudieron apagar los otros. Y ahí empezaron a manejarse, porque en otras partes también se maneja. Sí, de hecho, Internet se puede manejar. Entonces, el tema de Pokémon Go... Por eso fue la raja cuando José Piñera se tiró en contra de los periodistas. Sí. Y dije, este bueno está manipulan demente, todo. Manipulan a tu Yo le gritaba a la pantalla que claro, eso fue noticia y repone el tema, pero los medios, los poderes tienen formas de manipular la atención. Entonces, claro, no me sorprende que saquen el proceso constituyente de la atención precisamente porque creen de que les puede hacer daño. Cuando estaba al principio, a la atención al principio, porque cuando era un ejemplo más de lo mal que lo hacía el gobierno. Claro. Pero de repente... O cuando servía para pagar el reclamo por la Asamblea Constituyente. Claro, pero cuando empezó a pasar algo, entonces la agenda tiene que ser bajarlo de la agenda. Claro. Pero ahí la responsabilidad del gobierno y del movimiento social es cómo tomar esto, y yo lo entiendo como una semilla, cómo seguirlo desarrollando. Creo que sí, esto ha tenido la potencia para derrotar dos posiciones. O sea, que por una parte, la posición era que la Constitución no le importa a nadie. O sea, el proceso no fue tan grande, pero lo suficientemente grande para demostrar que eso no es cierto. Esa idea está derrotada. Pero también la estrategia de que, bueno, podemos ir al tiro a la Asamblea Constituyente, entonces votemos esto. La gente que yo he conversado y estamos compartiendo cotidianamente con ellos, Marca C, dijeron al principio, votemos esto es una cuestión ilegítima, pero después se dieron cuenta que podían usar esto para abrir el proceso. Entonces yo creo que acá, más que dejar el proceso, ya sea por visiones de derecho o visiones más progresistas, la disyuntiva es: ¿abrimos el proceso o cerramos el proceso? Yo lo que he escuchado en ciertos círculos de derecha, que son los más inteligentes, no que digan no queremos conservar la Constitución del 80 porque es perfecta, estilo José Piñera, digamos, en cierta medida, sino los más inteligentes que digan no, esto podemos perfeccionarlo, cambiemos el régimen de gobierno, instauremos un semipresidencial. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son? La gente del CEP. Mira. Los intelectuales de derecha. Claro, y dicen esto lo vamos a perder si defendemos la Constitución que sigue como está. Claro. No se puede. La gente quiere cambiar. Lucas Sierra, vamos a tener que entregar la oreja. El punto es entregar el lóbulo, no todo. Y vamos a salir a jugar y vamos a ir a los cabildos a defender la subsidiariedad, el derecho a la propiedad, el emprendimiento. Y estamos dispuestos a un cierto nivel de protección de los derechos sociales. Claro. O sea, esa derecha inteligente está leyendo en el sentido de que este proceso empezó irreversible, pero lo que tenemos que hacer es disputarlo y luego negociarlo lo más pronto posible en los mejores términos para no tener que entregar mucho. Y yo creo que por la parte... Y yo siempre he dicho esto, o sea, si hay asamblea constituyente hoy o hace 4 meses atrás, probablemente hubiese salido la Constitución del 80 tal cual está o peor todavía. O sea, yo creo que ahí la derecha, lo mismo con el binominal, o sea, si hubiesen regalado el binominal antes, probablemente no tendríamos ni discusión sobre nueva Constitución. Bueno, yo creo que la derecha ahora se está dando cuenta que la Constitución no se puede defender,
que lo que tienen que hacer es tratar de generar una nueva constitución que sea adecuada a su idea. Claro. Pero que por la centroizquierda no hay una lectura todavía de cómo hacemos una estrategia inteligente para que esto efectivamente vaya más allá. Yo creo que parte de eso tiene que ser que la discusión siga. Que no porque el gobierno diga hoy día se acabó, los cabildos regionales y esto se acabó, la discusión se acabe. El momento constitucional duró hasta acá y ahora entraban los técnicos a escribir cómo hacer el proyecto, en fin. Yo creo que una de las estrategias es que... Claro, la idea es que ahora la sociedad diga, no, pues queremos seguir. Y esto es una semilla, o sea, nosotros tenemos que redactar como consejo las bases ciudadanas y que la gente, por ejemplo, pudiera seguir discutiendo sobre eso y se pudiera agregar gente que no participó en el proceso y esto siguiera hasta llegar a las mejores condiciones posibles para un reconocimiento, por ejemplo, de derechos económicos sociales, otros derechos que son las aspiraciones desde una perspectiva progresista. Exactamente. Pero yo creo que esa estrategia falta todavía, que no está cuajada de cómo agarramos esto y lo abrimos, porque todos estamos pensando en qué va a hacer el gobierno. Yo creo que eso es un error, porque el gobierno lo que está demostrando es que tiene muy poca capacidad para hacer algo. Y además ya trazó el itinerario. Claro, lo más probable es que se entrampen en ese itinerario también, porque tienen que lograr los 2/3 para hacer la reforma de la reforma, claro. Y la derecha dijo, por lo menos todavía no está disponible para eso. ¿Y qué hacemos pues, si se entrampa? ¿Muere ahí? Bueno, para cerrar, tírate una primicia. ¿Cuál es el derecho más votado? No sé, algo así. Como, vamos a tener derecho de propiedad, derecho a Pokémon Go, a Internet. Tírate una para cerrar. A ver, la institución más votada, digamos... son los plebiscitos de consulta ciudadana. Excelente. Bravo. Eso fue. ¿Y referéndum no? No, eso era el mismo concepto. eso, Referéndum, consulta. O sea, la gente quiere una institucionalidad que sea participativa, que la democracia participativa tiene que ser como de la solución para terminar con esta distancia entre las élites y la ciudadanía. Mira. Y luego en valores, contenido, uno Libertad, ve igualdad. la justicia. La justicia. Justicia primero. Pero eso es por los delincuentes. En los valores. No, No. o sea, si uno ve los fundamentos... Fin a la puerta giratoria, ¿no? No necesariamente, no La justicia más en sentido de igualdad, más en sentido de... Nosotros discutimos caleta y yo voté justicia. Y bueno, en derecho, ¿Cómo les fue a tolerancia? en deberes más abajo, pero en deberes, por ejemplo, medio ambiente arrasó. ¿Cómo les fue en tolerancia? Puta, nosotros lo bajamos. Baja tolerancia. Qué poco, Qué bueno. qué poco liberal, Está bien, Está bien. Y en derechos los económicos sociales. Oye, que en términos noticiosos sería interesante saber, ojalá que alguien lo haga, ¿no? ¿Cuánto porcentaje del 110% de gananciales que ha tenido la asociación del Fondo de Pensiones, ¿no? Se estaría llevando Pepe Piñera con su visita? Eso sería como súper interesante. Ya, yo me llevo mi celular porque tengo que ir a cazar Pokémon, así que... Muy bien, pues. Se me está acabando la batería. Así que muchas gracias, Gracias. Salvador Gracias Miradeo, a por ustedes. haber estado Un en placer. nuestro capítulo 59. Te Muy queremos bien. dejar invitado para las municipales. ¿Tú podrías? Muy bien. Sí, vean Compromiso por el día, público. Sí, El día de las Está municipales, grabado. cualquier momento del día. ya, perfecto. En alianza con Vamos a el grabar a concierto. partir de las 6. Desde las 6 vamos a estar Perfecto. como 3 o 4 horas grabando. Así En que alianza si podéis con el 20 concierto. minutitos en Providencia. ¿Y cuándo es la municipal? Es ¿Por qué te absorbió la mediados de conversación? octubre. Es por ahí por el 20 de Que yo octubre. las últimas municipales no voté, entonces no sé cuál no cae. Chao. Es 20 y tanto octubre. Ya. Ya, Miguel, ¿cuándo es? 20. 20 y tanto octubre. No lo tengo tan subido.